Epicuro. Bueno, Epicuro es un filósofo antiguo que lo encontramos en el 341 a.C. Nace en Samos, en la isla de Samos, pero fallece en Atenas en el 271 o 270 a.C. aproximadamente. Bueno, fue un fundador de una de las escuelas del periodo helenístico, la escuela del epicureísmo, la escuela se llamaba el Jardín. Y bueno, en realidad nosotros se dice que Epicuro escribió 300 obras, pero la gran mayoría de sus escritos se perdieron. Entonces solo 3 cartas escritas por él nos llegan a nosotros. La carta a Heródoto, a Pitocles y Meneceo. Y 2 colecciones de citas con las máximas máximas que va a brindar Epicuro sobre sentencias que bueno, eso han sobrevivido. Epicuro era un empirista, es decir, creía que los sentidos eran la fuente segura de conocimiento, y que las experiencias sensoriales se pueden utilizar para formar conceptos, ¿sí? Derivó gran parte de su física, su cosmología, de su forma de comprender el universo a través del filósofo atomista Demócrito. Enseñó que el universo es infinito y eterno, donde toda la materia está formada por diminutas partículas llamadas átomos. Se manifestó en contra del destino, la necesidad y el recurrente sentido griego del fatalismo. La naturaleza, según Epicuro, está regida por la necesidad y el azar, entendiendo una ausencia de causalidad debido a la desviación producida por la caída de los átomos en el vacío, permitiendo así que los humanos posean libre albedrío como fundamento de la ética en un universo determinista. Vamos a ver que Epicuro va a aportar la noción de clinamen, es decir, de la posibilidad de que los átomos choquen entre sí y eso haga que se formen de manera libre, ¿sí? Bueno, Epicuro es uno de los filósofos más interesantes porque va en contra de la tradición de la época, va en contra de los patrones culturales de la época. De hecho, recién hace unos años se retoma como la fuerza y el valor de lo que aporta Epicuro. Epicuro es un filósofo que en su momento fue muy mal comprendido, fue prejuzgado y demás, porque bueno, va a tener una impronta en donde para él el placer va a ser la fuente de su filosofía, ¿no? Su filosofía basada en el hedonismo, en el placer, y esto en ese momento era casi que una herejía, ¿no? Ahora el tema es que no comprendían bien, no llegaron a comprender bien cómo concebía el placer Epicuro. Epicuro además forma una escuela en el 306 en Atenas a las que va a llamar el Jardín, y eso se debe a que adquirió una casa con jardín donde él y sus seguidores, bueno, se empezaron a juntar, y esta escuela era totalmente diferente de otras escuelas filosóficas de la época por muchas razones, pero sobre todo porque a la entrada, miren lo que decía el letrero, se los voy a leer: extranjero, aquí hallarás el sumo bien, el placer. Aquí el placer es el principio y fin de una vida feliz, pero aquí no encontrarás los placeres vulgares de los libertinos ni los desvíos de los excesos, sino la libertad del cuerpo y la tranquilidad del alma. El jardín no necesita lujos,
sino mentes que comprendan que el verdadero placer es fácil de alcanzar y que todo lo que sufre es fácil de soportar. Y de alguna manera, esta bienvenida que hace Epicuro, las puertas de su escuela, el jardín, hablan mucho. El jardín va a ser un ambiente inclusivo, amistoso, donde se va a enseñar de forma práctica y de manera terapéutica, ¿sí? Y la vida va a ser sencilla y se va a concentrar en la autosuficiencia. Y esto de que sea un ambiente inclusivo y amistoso, ¿por qué? Bueno, porque va a poner mucho énfasis en la importancia de la amistad, de la comunidad. Y sobre todo porque su escuela era conocida porque era un ambiente inclusivo tanto para hombres, mujeres, esclavos. Y esto era totalmente fuera de lo común. Es Atenas antigua. Por eso allí esto de la universalidad de la educación, de abrir las puertas para que no sea uno, dos, tres, sino que varias personas las que pudieran llegar al jardín, hacía que realmente, justamente como decía el huésped, aquí estarás bien, aquí el supremo es el placer, fueron muy criticables porque evidentemente había muchas clases sociales que quedaban por fuera de la educación ateniense, y Epicuro, sin embargo, las incluye, las integra, las hace parte. Entonces eso genera mucha dificultad en ese momento, ¿sí? Y a diferencia de otras escuelas que se centraban más como en lo teórico o en conceptos abstractos, la enseñanza que se daba en el jardín era práctica. Entonces, era sobre la vida, era sobrevivir. Y era terapéutica y tenía que ver con un contexto que al igual que con los estoicos vimos, bueno, es un contexto donde se da la muerte de Alejandro Magno, la llegada de Roma, Atenas, un clima de falta de sentido, de guía, donde se padecían muchas consecuencias en los senos de las familias, ¿no? Desintegrados, muerte, padecimiento. Entonces, bueno, en ese clima de crisis, de ese clima de falta de sentido, que es un periodo donde debilita estas escuelas, tanto a los estoicos como al Epicuro, a formular una especie de guías prácticas, que es lo que necesitan ya esos individuos para poder salir de ese contexto que los abrumaba y que realmente no les estaban encontrando el remedio. Y bueno, ¿y por qué hablo de remedio? Porque bueno, en esta carta que va a ser Epicuro a Meneceo, va a proponer allí un cuádruple remedio, y esto es el tetrafármacos del que vamos a hablar nosotros. La carta de Meneceo es una de las cartas más importantes porque él va a realizar allí su planteo ético, ¿sí? Y bueno, y tiene como una estructura, el inicio de la carta, o preámbulo o proemio, con introducción, después la convocatoria universal, y en la convocatoria universal nos referimos a que él abre la carta con un llamamiento universal al cultivo de la filosofía, ¿sí? Él dice que la hora de la filosofía y la hora de la felicidad son una misma. Entonces, esto significa que todos, tanto el joven como el viejo, tienen que empezar a cultivar la filosofía, a meditar, ya que la hora de la felicidad y la hora de la filosofía son la misma. La incitación a la filosofía para Epicuro va a tener un carácter urgente y es cuidar la salud del alma, ¿sí? La universalidad, digamos, el que sea para todos, la convocatoria,
se expresa, bueno, justamente desde de esto que decíamos, de que la entrada de la escuela era para todo tipo de edad, género, estamentos sociales, pueblos, porque además él dice extranjeros, ¿no? Y esto es una de las cosas que más van a destacar a Epicuro, como decíamos, ante sus predecesores y adversarios, y también motivo por el que va a ganar el rechazo en su época, ya que, bueno, todo esto de que la mujer, como el esclavo, tuvieran acceso a la educación, al nivel que el resto de los ciudadanos, le generaba una gran incomodidad. Pero sin embargo, Epicuro insiste en esta convocatoria universal y planteará esto de que la práctica de la filosofía va a enseñar al joven a no temer el futuro, a ir despacio, a disfrutarlo y lento, con sabiduría, a acoger serenamente lo que su tiempo le da, a de alguna manera poner pausa a la prisa de vivir, ¿no? Y al viejo enriquecer su presente por el recuerdo agradecido de las venturas vividas, por los recuerdos vividos, lo bueno que trajo. Así es como vemos que Epicuro va a proponer, yo allí les pongo una breve selección de eso, el cuádruple remedio, los 4 preceptos formulados, ¿no? Esto de cuádruple remedio, que es, bueno, en el tetafármaco, ¿sí? Alude al nombre de un medicamento que estaba en uso en esa época, y la referencia a esta medicinal no debe ser menospreciada porque tiene que ver con el carácter curativo, terapéutico del epicureísmo. Va a ir su filosofía en contra de los males que nos aquejan, que aquejan a las personas, y de alguna manera liberarlos del dolor, que es como una de las prioridades de Epicuro, ¿no? Poder ayudar a esta gente que está padeciendo, sintiendo dolor, que deje de sentirlo. Ahora, el problema ¿cuál es? Que el cuádruple remedio se usaba con una mezcla de medicinas que se usaban de hierbas diferentes para tratar dificultades físicas, biológicas del momento. No había novemina, no había perifar. Sin embargo, Epicuro dice, bueno, lo que necesitamos es un remedio para el alma. Por eso se le ocurre que este cuádruple remedio tetrafármaco sea directo al alma, ¿sí? Y estos 4 preceptos que va a desarrollar a lo largo de la carta tienen que ver con esto de, bueno, en primer lugar, tener una recta opinión, una correcta opinión sobre los dioses, ¿sí? Es decir, no temerle a los dioses. En segundo lugar, no temerle a la muerte, tener una correcta opinión de la muerte para no temerle. En tercer lugar, la correcta clasificación de los placeres, ¿sí? Y en último lugar, bueno, la recta opinión o la correcta opinión sobre el dolor, su límite, y el sabio cálculo para poder alcanzar la felicidad, ¿sí? Y bueno, es así como nos invita en la carta a avanzar al primer precepto, nos dice, y es la recta opinión sobre los dioses. Y aquí Epicuro nos va a decir, ay, perdón que les abrí algo sin querer, ahí, nos va a decir que los dioses son incorruptibles. ¿Y esto qué es? Hay 2 características fundamentales que se le da a la entidad divina, dice Epicuro. Es un ser viviente, incorruptible y bienaventurado, ¿está? Entonces, ambas, la inmortalidad y la beatitud, están íntimamente vinculadas, ¿está? Y lo incorruptible, ¿en qué se basa? Dice, los dioses existen, no podemos negar su existencia, pero son incorruptibles. ¿Qué significa? Esto tiene que ver con la teoría atomística de Epicuro, y tiene que ver con que están en una restauración constante los átomos. Por lo tanto, todos los átomos que conforman el organismo divino
nunca van a padecer lo que es la carencia, la falta. Y eso hace que se excluya toda la ausencia, ¿tá? La índole corruptible, digamos, se funda o tiene que ver con esto de que están constantemente restaurándose. Entonces, no hay pérdidas o faltas, sino que son continuamente compensadas por la incorporación de nuevos átomos, y esto hace que no haya ausencia, no haya padecimiento. Y esta condición les va a permitir a los dioses experimentarse a sí mismos como, totalmente completos, ¿sí? El vulgo, dice Epicuro, y ahí está el problema. El vulgo, es decir, el ignorante, le va a atribuir a los dioses, a la divinidad, características y operaciones discordantes con su naturaleza. Y lo esencial de la opinión del vulgo reside en que, dice Epicuro, cree que los dioses tienen interés en los asuntos del mundo, particularmente en los humanos. Y además una voluntad o un capricho como de intervenir en las acciones, en los actos humanos. Por ello, muchas veces se les brinda culto, se les venera de alguna manera como una especie de soborno para que les concedan cosas. Y estas opiniones, dice Epicuro, no son rectas, no nos conducen a la sabiduría porque son falsas acerca de la naturaleza y la forma en que funcionan los dioses. Por lo tanto, no debemos temerle a los dioses, ya que no nos van a enviar ningún tipo de castigo, ningún tipo de desgracia. No están interesados en nuestro plano. Están en un plano totalmente diferente al plano de los mortales, completos, perfectos, sin faltas, sin vacíos, sin ausencia, llenos de todo, ¿sí? Y con otro tipo de naturaleza, distinta a la nuestra. Entonces, debemos dejar de pensar que todos los males que nos llegan, todos los horrores políticos, las crisis, las guerras, las pestes, los males, son enviadas por los dioses, porque en realidad, se Epicuro, a ellos no les importa nuestro plano, no se interesan por nuestro plano. Entonces no debemos conferirle al Dios un interés en los asuntos del mundo y creer que los actos de veneración y cultos van a provocar algún tipo de intervención, ¿sí? Esa es la postura, digamos, del sabio. Ahora llegamos al segundo punto, la recta opinión sobre la muerte. Y aquí caemos de alguna manera en lo que es el materialismo de Epicuro. Para Epicuro la muerte no es otra cosa que la ausencia de la sensación. Sin embargo, para el vulgo, para el ignorante, dice Epicuro, la muerte es la cesación de los bienes de la vida o el término de sus males. Y en oposición a las creencias de los ignorantes, ¿no? que inquietan, dicen, su existencia, Epicuro va a ofrecer la semblanza del sabio. Es decir, ¿qué es lo que considera el sabio? El sabio no ve mal la vida ni la muerte, porque no teme vivir ni tampoco morir, ¿sí? Es parte de. Quiero compartir con ustedes un fragmento de la última carta del maestro Idomeneo, y que le escribe lo siguiente: en este día venturoso y a la vez último de mi vida, te escribo esto. Me acompañan dolores de vejiga y de intestinos que no podrían ser mayores, pero a todo ello se sobrepone la alegría de mi alma por el recuerdo de nuestras pasadas conversaciones. En la escena que sugiere estas líneas, ¿no? Va a mostrar un ejemplo de lo que para Epicuro es la conducta del sabio. Aún en las condiciones más adversas, más cercanas, llenas de dolor, ¿no? Cercanas a la muerte, afirmar el placer y de alguna manera la alegría del alma por el recuerdo de las conversaciones que tenía con su amigo. Entonces,
vamos a entender esto, que la muerte no es más que la ausencia de sensación. Estamos compuestos de materia. Por lo tanto, la muerte es la desintegración de la materia. ¿Tá? Entonces, cuando la muerte llegue, dice Epicuro, nosotros ya no vamos a ser. Por lo tanto, preocuparnos por algo que cuando llegue ya no vamos a sentir, ya no vamos a estar, no tiene sentido. Ni tampoco por controlar las reacciones de quienes, no, porque es uno de los, digamos, cuando la gente piensa en la muerte, piensa también, bueno, en cómo van a sentir mi muerte, mis seres queridos. Y es algo que no podemos controlar, porque tiene que ver con un modo de ver la vida y de entender la muerte, que si nos aproximamos a la visión del sabio, de ese Epicuro, vamos a entender que la muerte es parte del ciclo de la vida y no es otra cosa que la ausencia de la sensación. Por eso en realidad dice esta frase, la muerte no es, y cuando llega nosotros ya no somos, ¿sí? Bien, vamos al tercer punto, al tercer precepto, y es la correcta clasificación de los placeres. Esto es bien sencillo, dice Epicuro. Bueno, de alguna manera tenemos que aprender a tener una correcta identificación de qué tipo de placeres debemos elegir, cuáles son los límites a los que debemos estar atentos, y de esta manera evitar la aponía, es decir, el dolor en el cuerpo, y la perturbabilidad o la turbación del alma, ¿sí? El primer tipo de placer son placeres necesarios y naturales. Estos placeres tienen que ver con lo básico para poder sobrevivir: agua, refugio, descanso, ¿sí? Son placeres que tienen que ver con la sobrevivencia, con una vida moderada, sencilla, sin ningún tipo de exceso, ¿sí? Son necesarios para la vida, para saciar el hambre, la sed, necesarios para la ausencia del malestar en el cuerpo. Por ejemplo, son aquellos que reclaman la protección contra las amenazas, las inclemencias. Por ejemplo, viene un viento, un frío, bueno, por supuesto te resguardás. El fuego, la vestimenta, el albergue. También debe contarse en este tipo de placeres el deseo de mantención o recuperación de la salud, ¿sí? Ahora, dentro de este tipo de placeres, los necesarios para la felicidad son los deseos solidarios de la filosofía y de la amistad, que van a liberar la inquietud del alma, dice Epicuro. Los deseos solamente naturales son aquellos que, si no son satisfechos, terminan generando dolor. Entonces, debemos realmente abordarlos, ¿sí? Por eso es importante poder distinguir cuándo son naturales y necesarios y cuándo son naturales pero no necesarios. Por ejemplo, los placeres que son considerados naturales pero no son esenciales para la supervivencia tienen que ver, por ejemplo, con el disfrute estético, la música, el arte, el amor, la amistad, las relaciones sexuales. Estos placeres van a ser valiosos para una vida plena y satisfactoria, pero no debemos depender exclusivamente de ellos ni incurrir en el exceso, ¿sí? Y bueno, por otro lado tenemos los placeres no naturales ni necesarios, y estos son todos aquellos que son banalidades sociales, tienen que ver con el exceso, con los deseos artificiales, la acumulación de riqueza, el estatus social, poder, fama. De alguna manera estos placeres nos conducen a dolor innecesariamente, como la insatisfacción permanente, la ansiedad, y bueno, esto de la inconformidad, ¿sí? Y entonces, bueno, en ese sentido, nosotros tenemos que distinguir y poder entender que los placeres que nos van a acercar a la felicidad son aquellos que nos van a alejar del dolor del cuerpo y nos van a alejar de la intranquilidad del alma. Por lo tanto, van a ser los
naturales y necesarios, ¿sí? Y esto de la imperturbabilidad en el alma o la intranquilidad en el alma tiene que ver con la ataraxia. La ataraxia es justamente ese estado de tranquilidad del alma, que es el estado al que nos conduce, por ejemplo, la filosofía, la meditación, ¿sí? Para Epicuro, la ausencia de dolor en el cuerpo, denominado aponía, ¿tá? Se logra satisfaciendo los deseos necesarios naturales, como hablábamos recién, y la suma de estas dos, de la ataraxia y de la aponía, van a lograr la eudaimonía, es decir, la felicidad, ¿sí? En ese sentido, tiene que ver con una felicidad interior, con una paz interior, ¿tá? Y no se logra acá con la concepción de felicidad que tenemos nosotros, sino con el cultivo de la amistad, la contemplación de la naturaleza, la búsqueda de la sabiduría, la satisfacción de los deseos naturales necesarios, y así nos acercamos a la felicidad. Entonces, la idea de Epicuro del placer que muchos rechazan, en realidad es un placer que no es un placer desmedido, ni un placer sensual o un placer irracional. Son placeres que en realidad lo que provocan es esto, ¿no? La ausencia del dolor en el cuerpo, y tranquilidad en el alma, nada más y nada menos. Bueno, por eso de alguna manera esta noción de poder distinguir qué deseos son buenos y cuáles placeres son malos, nos genera el poder de ser autosuficiente, ¿no? Entonces, bueno, la eudaimonía, la felicidad, se identifica con el placer entendido como la total ausencia del dolor y la tranquilidad del alma. Y para lograr esto hay algo que debemos agregar, y es que siempre vamos a tener que estar atentos a hacer un sabio cálculo. Porque, dice Epicuro, las ventajas y las desventajas de determinados placeres tienen que ser pensadas a nivel de calculadora de alguna manera, ¿no? Como un sabio cálculo todo el tiempo, para conseguir un máximo de placer y un mínimo de dolor. Utilizando para esto, bueno, las virtudes, ¿no? La prudencia, la moderación, la fortaleza, la amistad. Muchas veces, dice Epicuro, hay males que son preferibles, ya que a largo plazo van a traer máximos placeres, ¿sí? Y muchas veces hay placeres que son, o sea, tenés que huir de ese lugar, ¿sí? Porque, bueno, a largo plazo nos van a generar mayor dolor. Entonces, bueno, ante este sabio cálculo que tenemos que estar todo el tiempo pensando entre, bueno, si hago esto me va a traer más dolor o a larga me va a dar placer. Eso nos conduce a poder proteger esto, ¿no? La aponía, la ausencia de dolor en el cuerpo, y la ataraxia, la ausencia de la perturbación, es decir, de la agitación del alma, ¿sí? Y allí alcanzar, bueno, la eudaimonia. Esto se logra con el ejercicio de una filosofía práctica, el poner en práctica estos preceptos, que de hecho le dice a Meneceo al finalizar la carta: pon en práctica estos preceptos para lograr una vida feliz. Saludos.